Hoy vamos a aprender de finanzas básicas resolviendo este problema que dice así. Doña Panchita vende empanadas cada una en 8 pesos y que le cuesta cada una 4 pesos. Tiene costos fijos de 1000 pesos. El mes pasado vendió 300 empanadas. Pide que calcule lo siguiente. A, margen de contribución unitaria. B, contribución total. C, punto de utilidad. D, punto de equilibrio con su comprobación. Estaba resultado de la utilidad. Margen de seguridad. Y graficar todos los pasos. Además de la H, que es punto de equilibrio con utilidad. Entonces comencemos con la A, que es margen de contribución total. Y de acuerdo al formulario, margen de contribución total es igual a precio menos costos variables. Esto quiere decir que MC es igual a 8 menos 4. MC es igual a 4. Entonces pasemos al inciso B, ya tenemos la A. Avancemos al inciso B, que dice contribución total. Y de acuerdo a la fórmula, contribución total es igual a los ingresos menos el costo variable total. Es decir, contribución total es igual, recordamos que los ingresos se obtienen calculando precio por unidad. Serían 8 por 300 unidades. Es un total de 2400 de ingresos menos los costos variables totales que se obtienen de costos variables por la cantidad, que serían 4 por 300. Es un total de 1200. Entonces, contribución total es igual a 1200. Entonces, así ya es como obtenemos el inciso B. Ahora procedamos con el inciso C, que es utilidad. En este caso tenemos dos fórmulas. Entonces, de una parte nos sirve para comprobación. Pasemos. Utilidad es igual a contribución total menos los costos fijos. Utilidad es igual a 1200 de la contribución total menos 1000 de los costos fijos. Entonces nos da una utilidad de 200. Este es el inciso C. Ahora pasemos con otra fórmula que es utilidad es igual a ingresos menos costos totales. Utilidad es igual a, los ingresos ya los teníamos aquí, entonces serán 2400 menos los costos totales, que son los costos fijos más los costos variables totales, que son estos. Entonces 1000 más 1200 serían 2200. Entonces nos crea una utilidad de 200. Y así es como concluimos el punto C. Ahora pasemos al siguiente, que es el punto de equilibrio. Para el punto de equilibrio, que es P, es igual a costos fijos entre el precio menos el costo variable. Entonces, ya teniendo la fórmula del inciso D, por así toca sustituir los términos. ¿Ok? Entonces sería P es igual a los costos fijos, que son 1000, entre el precio menos el CB, que ya lo teníamos aquí anteriormente, el precio menos el CB. 8 menos 4. Entonces queda P es igual a 1000 sobre 4. Y nos da como resultado 1000 entre 4 a 250. Y así es como obtenemos el punto de equilibrio, pero falta su comprobación o su estado de resultado, que lo obtenemos de la siguiente manera. Colocamos ventas, costos variables, utilidad bruta y costos fijos. Aquí hay algo muy interesante y es que para hacer la comprobación de resultado nos tiene que dar una igualación a 0. Entonces comencemos con esto. En primera instancia debemos saber que ventas es igual al punto de equilibrio
por el precio del producto. Entonces sería 250 por 8. 250 por 8 es un total de 2000. Ahora, costos variables, es lo mismo, costos variables que son 4 pesos por 250. Es un total de 1000 pesos. Esto lo restamos y es un total de 1000. Y después los costos fijos, los cuales ya los habíamos dado, y recordemos que son 1000, nos da 0. Entonces esto significa que todo nuestro proceso anterior está bien. Ahora podemos decir que el sobre está completo. Ahora pasemos con el estado de resultado de la utilidad. Para hacer esto es lo mismo de esto, pero con la utilidad. Y vamos a volver a escribir, que es ventas, costos variables, utilidad bruta y costos fijos. En esta parte ya no lo vamos a multiplicar por el punto de equilibrio, sino por la cantidad que son. El ejemplo muy claro es que en el primero la cantidad era el punto de equilibrio. Ahora no, ahora va a ser las unidades que tenemos disponibles, que en este caso son 300 unidades. Entonces 8 por 300 unidades es un total de 2400. Los costos variables, que son 4 por 300, es un total de 1200. Y ahora aquí vamos a hacer la utilidad bruta, que es la resta de estos dos, que sale 1200. Y los costos fijos, que son 1000. Aquí hay algo muy importante, y es que aquí, en el punto de equilibrio, nos da una igualación a 0. Pero aquí nos tiene que dar lo mismo que hicimos anteriormente con la utilidad, que son 200. Y si lo comprobamos, en efecto, la resta de estos son 200. Y así es como el inciso E está resuelto. Ahora vamos con el margen de seguridad, que de acuerdo a la fórmula, el margen de seguridad es igual a Q menos P. Es decir, la cantidad menos el punto de equilibrio. MS es igual a 300 unidades menos 250, que es lo necesario que tenemos que vender para que nuestra empresa no pierda ni gane, esté en un punto neutro, por decirlo así. Entonces el MS es 50. Y esta es la primera parte en la que ya tenemos todo esto resuelto. Ahora toca graficarlo. Entonces en esta parte ocuparemos el número más grande de esta gráfica, que son 2400. Y digamos, bueno, procedemos a hacerla. Ok, para esta parte necesitamos un ojo más grande porque de preferencia necesitamos que la gráfica esté en gran amplitud porque lo estamos haciendo manual, entonces graficarla se te podría complicar. Entonces quedamos anteriormente que ocuparíamos la cantidad más larga para que sean ojos. Y la cantidad de piezas que tenemos, que en este caso la más alta es la de 300 unidades, que colocaremos en Q. ¿Ok? Entonces procedemos a graficar. En este caso yo lo haré por centímetros. Pero aquí es dependiendo tu escala. ¿Ok? Este aquí nos da 24 centímetros. Y de aquí a acá las haré de 5, porque no es tan necesario colocar de centímetro. No se tiene que entender. Acá la estamos haciendo entonces 5, 10, 15, 20 y 24. Esta parte creo que se me olvidó mencionarla. Por aquí tenemos 2000, entonces lo que podemos hacer es un signo de pesos y seleccionar cuántos ceros, en este caso 2. 1, 2. Y así es como nuestro número está valorado. Ahora pasemos del lado de abajo, que es la cantidad. Recordemos que le estamos haciendo hasta 300 unidades.
Entonces yo recomiendo que de 2 en 2, así, 2, 4, 6, 8, 100, 200, 300, 400 y 500. Perdón. Entonces continuamos. Una vez teniendo todo esto, vamos a colocar, este es otro secreto, y es que podemos graficar con el número más grande además de guiarnos con el número más pequeño. Es decir, que nosotros al tener este número más grande que pasa por todos estos números, lo más correcto sería hacerlo con el grande, porque así no hay posibilidad de error. Entonces nos iremos al camino fácil y graficaremos con el más grande. La otra solución es que vayas graficando el punto de equilibrio normal y después con la comprobación, o sea, esta. Entonces comencemos con los costos fijos, que son 1000. Entonces aquí tenemos el 1000 y eso es lo que vamos a ver. Dan 10. Y está en 10. Para esto necesitas una precisión porque cualquier cambio milimétrico te podría afectar la tabla y no te podría dar. En esta parte no hay tanto problema porque los costos fijos, al ser una misma cantidad, es decir, que nuestra línea es recta en horizontal. Uy, cuidado con su regla. Ya se queda. Entonces, costos fijos, estamos hablando. Ahora vamos hacia las ventas. Las ventas, que son 2500. Recordemos que la cantidad la hicimos en 300, entonces va a subir 300 hasta 24. Aquí un secreto para que les quede recta es que cuenten hasta donde tienen, que en mi caso es el número 6. Y hagan una línea punteada imaginaria por donde va a pasar su línea. Ok, ya con la línea punteada es hora de gráfica. Estamos diciendo que va a subir de aquí hasta 24.000. Bueno, continuando, vamos a marcar el punto de equilibrio igual con líneas punteadas para que así se nos haga mucho más fácil. Ahora vamos a ir del origen, que es 0, a 24.000 con 300, que es Q. Entonces tendré que subir de aquí hasta 24.000. Y su puntito sería aquí, por donde pasaría. A la hora de la aplicación tiene que ser muy exacto para que salga la gráfica. Y pasa por ese punto. Entonces subirá de 0 a 24. Y pasa por la línea. Esta se llama ingresos. Y ahora tienen que pasar por 20, que el 20 está ahí. Pasa por la línea punteada de 20, que está ahí. Esa sería nuestra comprobación. Y ahora vamos a poner los costos variables, que es 300 con 1200. Entonces eso sería A12 aquí y 12 aquí. Entonces los costos variables van a ser igual desde el origen. Esta se llama CB. Ahora faltan los costos totales. Aquí es importante mencionar, porque aquí es donde se cruzan. Y en este caso se tendría que cruzar por aquí, en el punto de equilibrio. Entonces, estamos diciendo que costos totales son
Entonces los costos totales son costos variables más costos fijos. En este caso 1200 más 1000 es un total de 2200. Entonces, a donde nuestro punto tiene que llegar es a 1200. En este caso cruza aquí. Y los costos totales siempre van a ir de la X aquí. Y desde aquí nos damos cuenta que sí pasa, o sea, del origen pasa por este punto, dando origen a este. Entonces vamos a graficarlo. Hay que ser muy exactos, la verdad. Es lo más tedioso de esto, que son hay que ser exactos y precisos. Graficas desde el punto de origen y pasa por X. Ahora aquí lo importante. Entonces eso es costos totales. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser graficar el MS, que es de 300 a 250. Aquí. Este, que son 50, es el MS. Toda esta línea es el MS. Ahora vamos a graficar la utilidad. En la utilidad recordemos que es el primer punto al tocar X. En este caso la utilidad tendría que pasar el primer punto que marca desde aquí hasta el 24. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta parte de la utilidad sale 2400 a 22.000. Entonces aquí vamos a marcar 22 y aquí 24, que este pequeño tramo sería la utilidad. Continuemos. Y chequemos si queda. En efecto quedó. Aquí queda 22. Aquí está la línea punteada que lo marca. Es hasta donde topa la primera línea. Lo punteamos. Ay, me fui chueco. Lo punteamos. Y aquí sería 24. De aquí cerraría 24. Entonces aquí, de aquí a acá, es la utilidad. Utilidad que son 200 pesos. Aquí está la utilidad, que son 200 pesos. Ven que si seguimos la regla y tomamos en cuenta las medidas, sale exactamente. Podemos, aquí está la utilidad, todo esto es la utilidad. Del punto de equilibrio hacia acá son pérdidas, los costos fijos, el margen de contribución unitaria que sube hasta arriba, donde es una excelentilla. Entonces estos son cómo deberíamos graficar los datos ya correspondientes. Pero hay algo que nos sigue pidiendo, que son el punto de equilibrio con utilidad. Es decir, o el punto de equilibrio es lo mismo, pero en esta situación cambia cuando no quieres hacer todo este proceso tan largo para una gráfica. Entonces con lo que vamos a hacer con el punto de equilibrio con la utilidad, te ahorras todos los pasos anteriores. ¿Ok? Entonces dice que el punto de equilibrio con utilidad es la fórmula es punto de equilibrio es igual a costos fijos más utilidad sobre entre PB y CB, es decir, precio por costos variables. Entonces ya sabemos que P es igual a 1000 más la utilidad, ya la tenemos, que son 200 más 200 entre PB más CB, que son 8 entre 4. Entonces sería P es igual a 1200 entre 4, que nos da un total de 300 pesos. Entonces es decir que el punto de equilibrio con utilidad son 300. ¿Y qué nos da el mismo punto de equilibrio con utilidad?
aquí está, 300 de la cantidad. Pero entonces, para corroborar esto, vamos a hacer el estado de resultado. Estado de resultado. Es decir, lo mismo, ventas menos costo de venta, la utilidad bruta, los costos fijos, entonces ya, ahora lo vamos a hacer. Entonces sería, vamos a proseguir a hacerlo. Entonces, P con utilidad 300 por 8, que es PB. Entonces, P con utilidad por un valor de P. O, en este caso, el precio. Precio con utilidad serían 300 por 8. 24.000. Digo, 2.400. Y es lo mismo. Punto de equilibrio con utilidad. 300 por el CB, que en este caso era 4. Por 4. 1.200. Ahora, utilidad bruta es la resta. 2.400 entre menos 1.200 es un total de 1.200. Menos los costos fijos, que siguen siendo 1.000, es igual a 200. Es igual a 200. Entonces estamos diciendo que esto, o el estado de resultado, que es otra forma diferente, pero que te quieres ahorrar todo el proceso largo y tenue de hacer problemas, hagas con este se graficas el número más grande, digamos, este es I de ingresos, este es Q de las unidades, y es lo mismo. O sea, si nos damos cuenta, esta y esta son prácticamente las mismas, solo que se ocupan en diferente forma y la forma de validarlas es totalmente lo contrario. Y con esto cerraríamos una de las primeras partes, pero vamos a agregarle algo que no dice el ejercicio, y es una tabla en la cual vamos a sacar todos estos, o de una forma un poco más profesional, seleccionar todos estos datos y convertirlos, o que sea más fácil de graficar. Bueno, y con esto cerraríamos toda la explicación del problema y de las finanzas básicas. Pero hay algo que aquí no nos dice el problema, y es sobre una gráfica. ¿Y por qué? Porque esta gráfica no las dan, o en este caso tienes que tener una cantidad predeterminada. Pero la vamos a hacer con valores ficticios, o en este caso que ya se me habían dado antiguamente. Entonces, si sabemos que una de las cantidades es 300, comenzaremos en 0, 100, 200, 300 y la máxima será 400. Y vamos a hacer una gráfica, digo una tabla, de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, ¿ok? Vamos a hacer. Ok. Y la haremos con pocos valores porque esto es meramente un ejemplo. No es algo que nos pide el problema, pero es necesario que sepan de ello porque también tiene que ver con finanzas básicas. Entonces, en la primera parte tenemos Q, vamos a hacer de 2 centímetros, PB de 2 centímetros, ingresos de 4 cuadritos, los costos de 4, el CB de 3, de 3, de 3. Entonces tenemos que aquí es Q, aquí es precio, ingreso, costo fijo, costos variables y costos variables totales. Costos totales y utilidad o pérdida. Entonces ahorita lo vamos a reflejar de otra forma diferente. ¿Ok? Pero para esto solo se nos dio una cantidad dada de muestras. Vamos a empezar de 0, 100, 200, 300, 400 y 500. Para que chequemos con qué finalidad se hace esto. ¿Ok?
tabla. En esta parte no es tan necesario, pero para que se entienda y se separe, creo que es necesario, ¿ok? Entonces dijimos que en esta parte íbamos a poner 0, 100, 200, 300, 400 y 500 unidades. Entonces ya sabemos que el precio va a seguir igual para todas las empanadas. Entonces es 8, 8, 8, 8, 8 y 8. También sabemos que el costo fijo siempre va a ser 1000. Y también sabemos que el costo variable es igual al mismo, que es 4. ¿Entendido? Ok, ahora viene la parte interesante, es cómo sacamos todas estas. Y es interesante, porque el ingreso, ya lo mencioné y lo vengo mencionando a lo largo de este video, es la cantidad por el precio. Entonces 0 por 8 es 0. Ahora 100 por 8 son 800. 8 por 2 son 1600. 8 por 3, 8 por 300 son 2400. 8 por 400 son 3200. Y 8 por 500 son 4000. Entonces ya quedamos que para sacar esta tabla de resultados se multiplica Q por T. Ahora ya tenemos costos fijos, costos variables, entonces ¿qué nos falta? Costos variables totales. Y los costos variables totales también ya los estuvimos viendo y es Q por los costos variables. Entonces, por los costos, entonces 0 por 4, 0. 100 por 4, 400. Y ahora sigue 200 por 4, 800. Y ahora 300 por 4, 1200. 400 por 4, 1600. Y 400 por 500, digo 4 por 500, serían 2000. Ok, entonces ya quedamos que este es lo mismo que este. Ahora, sigue los costos totales. Y los costos totales son los costos fijos más los costos variables totales. Entonces 1000 más 0, 1000. 1000 más 400, 1400. 1000 más 800, 1800. 1000 más 1200, 2200. 1000 más 1600, 2600. 1000 más 2000 son 3000. Entonces ya tenemos esto. Entonces nos vamos dando cuenta como cada proceso o cómo llevar de izquierda a derecha nos facilita las cosas. Todo tiene un orden y un proceso. Y ahora falta lo último, que es la utilidad o pérdida. Y en esta pérdida, ¿por qué? Obviamente cuando tenemos 0 unidades no vamos a estar ganando nada. Entonces nos va a salir números negativos. Es decir, que restaremos ingresos menos costos totales. Ingresos menos costos totales es igual a menos 1000. Ahora 800 menos 1400, que nos sale el número negativo, que es menos 600. Ahora 1600 menos 800, menos 200. Ahora 2400. 2400 menos 2200, 200. Entonces aquí vamos viendo cómo nuestra gráfica o todo el proceso que ya vimos atrás es lo que estamos haciendo aquí. En esta parte podemos ver cómo todo concuerda, las unidades, el precio, los ingresos, los costos fijos, los costos variables, los costos totales. Es todo lo que ya vimos, pero con diferente forma. ¿Ok?
y 3.200 menos 2.600 menos 2.600 es 600. Y 400 menos 3.000 es 1.000. Entonces aquí vamos viendo como todo este proceso nos lleva al mismo. Hay diferentes maneras de hacer todo. Lo importante es saber cómo graficar. En este caso sabemos que los ingresos, siendo el número más grande, es el que vamos a poner en la parte horizontal y en la parte de Q o la cantidad la vamos a hacer verticalmente, ¿ok? Entonces para graficar esto es lo mismo. No tiene sentido tanto graficar nada, simplemente es que le aumenté. Pero si nos preguntan, ¿no? Con ejemplo, que es con una cantidad de 300 unidades, y ahí la tenemos. Entonces lo importante es saber cómo hacer cada cosa, por si no te dan unos datos, lo intentas con otro. Si no te dan esto, lo intentas de nuevo con otro. Entonces, esto sería todo. Agradezco su atención hacia este video y espero que finanzas básicas les vaya bien y en su próximo examen. Ustedes pueden. Adiós.